primero que nada, darle un agradecimiento a la doctora Pivaral, a doctor Orellana y al jefe de posgrados ahorita, que no está el doctor, por haberme invitado. La verdad es que pues es un honor que me hayan invitado para empezar a estandarizar algunos temas que creo que son básicos en pediatría, y uno de los temas básicos en pediatría son las enfermedades exantemáticas. ¿Qué es la definición de una enfermedad exantemática? Es una enfermedad infecciosa con diferente grado de contagiedad. Algunas son muy contagiosas, como por ejemplo el sarampión, es una de las enfermedades más contagiosas que hay, que tienen como característica principal la presencia de una erupción cutánea, ¿verdad? O exantema. Clásicamente se habían catalogado como enfermedades de la infancia, por eso vamos a ver más adelante que son 6 enfermedades de la infancia, pero realmente los adultos también se pueden enfermar, y usualmente una de estas enfermedades es mucho más grave en un adulto que en un niño. Tenemos embarazadas en el hospital que se mueren, por ejemplo, por varicela. Entonces, clásicamente vamos a tener 6 cuadros. ¿Y por qué son 6 cuadros? Porque fueron como los fueron describiendo históricamente. En 1627 los médicos hacen un consenso y separan entonces a la enfermedad del sarampión de la escarlatina. Por eso es la primera y la segunda enfermedad. 1627, estamos hablando de hace 400 años. La tercera enfermedad fue la enfermedad de rubiola, separada de lo que era ya el sarampión, en 1881. La cuarta enfermedad descrita como tal es Filatov y Duke, son 2 médicos separados más o menos de unos 10 años que describieron una enfermedad que para algunos nunca existió, para algunos es algo entre el sarampión y la rubiola, pero vamos a ver un poquito de qué se trataba. En realidad ahora no está descrita como tal, pero esta es parte de la historia de por qué son las 6 enfermedades. Luego la quinta enfermedad es el eritema infeccioso, descrito en 1905 ya como enfermedad, y la última, que es la sexta enfermedad, es el exantema súbito en 1910. Vamos a ver primero que nada cómo se clasifican los exantemas. Vamos a tener maculopapulosos, que son estos, que son como pequeños puntitos que pueden ir de rojo intenso a rosado y se va a ver como una piel de lija. Tenemos los vesículo ampulosos, que es los clásicos del herpes, varicela, ¿verdad? De la familia de los herpes virus, que tienen vesículas. Esto es bien importante que se recuerden, y lo vamos a ver más adelante porque es importante para varicela que esté en todas las fases, pero todo lo que es vesiculoso, ampolloso, luego abonoso, ¿verdad? Que son las que se miran como en diana. Son más grandes, usualmente son planos, el centro es pálido y alrededor vamos a tener un color más intenso, pueden ser rosados, pueden ser rojos, usualmente estos son más de reacciones alérgicas. Luego los purpúricos petequiales, ¿verdad? Y si van viendo la diferencia de cada uno, estos por más que puedan confluir nunca van a llegar a ser como abonosos. Hay una diferencia entre el abonoso y el petequial, que van a estar constituidos de pequeños puntos que después van a confluir en grandes áreas, usualmente son rojo intenso o morado. Y luego van a estar los nodulares, que son como que si se hubieran caído y dan aquel somatón increíble, los grandes áreas, y usualmente son dolorosos al tocarlos. Bueno, vamos a hablar primero de cuáles enfermedades nos dan exantemas maculopapulosos. Se van a dividir en morbiliformes y escarlatiformes. Los morbiliformes y los escarlatiformes. Vamos a hablar de morbiliformes, van a haber virales, bacterianos y algunas otras enfermedades no necesariamente infecciosos. Aquí el meningococo puede empezar como un rash morbiliforme, pero termina siendo purpúrico, ¿verdad? Lo clásico que ustedes van a ver en un libro de meningococo es un purpúrico. Entonces, entre los virales vamos a tener el sarampión, la rubiola, el eritema infeccioso y exantema súbito. Estos van a depender la intensidad del rash. Todos se van a ver como puntitos que confluyen y como que si fuera una lija, o puede verse también, a veces lo pueden describir también como que si fuera
un mantelito de crochet de los que hacían las abuelitas, puesto en la piel rosado, ¿verdad? Puede ser de rosado a rojo intenso, que rojo intenso es sarampión, y rosadito va a ser el exantema súbito. Síndrome de guante en calcetín, los enterovirus, Epstein-Barr, al HIV nos puede hacer el citomegalovirus, acuérdense que hepatitis B también puede ser en el Jonati Crosty, bacterianas el meningococo, Lyme. La fiebre tifoidea tiene una fase que hace un exantema sobre el abdomen, y entre los que no son infecciosos también puede estar la artritis reumatoidea juvenil. No sé si van a llenar el examen antes de, era después de. Pero hubiera sido interesante que lo hiciéramos antes para ver cuántos sabían. Ok. Tienen suerte que la doctora no tenga mis ideas. Bueno, después los escarlatiformes, pues obviamente la escarlatina va a ser un rojo más intenso y están más elevados, o sea, eso sí es como tocar literalmente una lija, no solo ver. Esos no los morbiliformes ustedes los ven, pero al tocarlos no siempre lo sienten. En cambio, la escarlatina, siempre que la toquen van a sentir como que si fuera lija. La enfermedad de Kawasaki y el shock tóxico por estáfilo. El shock tóxico por estáfilo es un gran simulador. Puede ser desde una piel solo roja nada más hasta un rash escarlatiforme puro. Y recuérdense que también hay escarlatina por estafilococo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un primer caso. Tenemos un paciente que llega con fiebre, una coriza, catarro, el niño tiene 3 años, ustedes le abren la boquita, ven este tipo de exantema al final, les llama la atención que no se mira aquí, pero que aquí a los lados, en los cachetitos, tiene lesioncitas blancas, ¿verdad? El niño tiene una fiebre alta, una descarga purulenta en ojitos, pero ya cuando lo destapan bien y ya lo ven bien, híjole, ¿y esto qué le pasó? Ahí está. Cuando ya lo ven bien este tipo de rash. ¿Y en qué pensarían? Escarlatina pudiera ser, pero ¿qué necesitaríamos tener en la escarlatina? No, algo más importante. ¿Qué es lo primero que tiene que ver en una escarlatina? Están hablando de la garganta, ¿va? ¿Qué es lo más importante que tiene que ver en la garganta? Amígdalas, muy bien. Tendría que haber una descarga purulenta en amígdalas, porque lo que tiene que haber es una faringitis. A estreptococo, ¿verdad? Y este no. Este lo que tiene son lesiones confluentes rojas, lesiones al fondo de la boca, lesiones laterales blanquecinas, y ustedes los voy a perdonar porque nunca lo han visto y ojalá no lo vean, y es sarampión, ¿verdad? Vamos a detenernos. Probablemente la primera de las que vamos a hablar es de sarampión, porque ahorita tenemos un problema muy importante con sarampión. Creo que ninguno de los que está aquí vio sarampión. Sus maestros sí vimos sarampión. Fue una época difícil en el 92, ¿se recuerdan? Vimos, cuando yo estaba externa, vimos casos de muerte por sarampión, fue la gran epidemia. Gracias a Dios no hemos tenido, sin embargo, con todo esto lo de antivacunas, ahora sí tenemos sarampión muy cercano. Tuvimos nuestro primer caso importado el año pasado, que epidemiología lo manejó excelente. Miren, si alguna vez tienen la oportunidad de ir a oír la charla que tiene el doctor Sagastume de cómo manejaron y acordonaron este caso importado. Es que es como que estuvieran hablando con alguien de CDC y no piensan que fuera aquí. Increíble, buenísimo, y gracias a Dios hubo un único caso importado, lo acordonaron lo suficientemente bien como para que no hubieran casos secundarios propios. En Estados Unidos ahora tenemos un brote importante que va más o menos por 10 estados diferentes, porque hay bastantes antivacunas. Tristemente, el daño que hizo hace más o menos 20 años, cuando se publica en Inglaterra que el sarampión, la vacuna de sarampión puede causar autismo, aunque después el médico que lo escribe se retracta, escribe una disculpa pública,
la revista que lo publica escribe y lo retira ese volumen, de todas maneras el daño estuvo hecho totalmente al punto de que tenemos sarampión ahora en las Américas, y todo fue traído de las Europas. Tenemos sarampión en brotes importantes en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela, que está tan mal, en Brasil, y el más reciente en Centroamérica, que es el de Costa Rica, en donde viajan 3 franceses, exacto, son más franceses, pero son 3 franceses los que desarrollan, dos papás y su niño desarrollan sarampión viniendo de viaje a hacer turismo en Costa Rica. De esas personas que venían en el avión, se están siguiendo 2 personas que vinieron a Guatemala, que están una en la ciudad y la otra en Atitlán. Ninguno ha desarrollado ningún signo de sarampión. Pero esta es la importancia de que tengamos en mente sarampión. Por eso aparte de ser la primera infección, también vamos a dar un poquito más de realce. La etiología entonces es un virus RNA, que a mí realmente se los pongo, pero no es lo que me interesa. A mí me interesa que ustedes aprendan y fijen cómo van a distinguir un sarampión. A mí no me interesa que ustedes me puedan decir que es un RNA, que es un género morbilvirus, que es un paraxomicida. Si no lo saben, no me importa, pero el día que ustedes miren un niño con rash, lesiones en boca, que ustedes pueden llamar a alguien que digan, esto puede ser un sarampión, y que si es un sarampión lo podamos contener. Eso es lo que necesitamos nosotros de ustedes. La incubación va a ser de 10 días, es altamente infeccioso. Para que se imaginen qué tan infeccioso es, en Estados Unidos, uno de los brotes que hubo, ellos lo que hacen es ver por dónde pasó. Tienen un caso índice, miran todo lo que hizo el paciente, por dónde pasó, y bueno, y el segundo caso, no tenía ningún lugar donde hayan coincidido en la misma hora y fecha, en el mismo lugar, ¿verdad? No había ningún nexo epidemiológico. ¿Cuándo se dieron cuenta? Por decirles, aquí en este salón había pasado el primer paciente que se infectó a las 7 de la mañana, y el siguiente había pasado por aquí igual, más o menos a las 10 de la noche. Eso fue el único nexo. Resulta ser que el virus es tan infectante que queda en el aire partículas de saliva tan pequeñitas que puede infectar a alguien. Y así fue como se infectó el segundo caso, es lo único que encontraron. Así de infeccioso es el sarampión. Entonces sigamos hablando del virus. Es esférico, tiene un diámetro de 120 a 20 nanómetros, tiene una envoltura externa, estas proteínas que son las causantes de la infección, y también de poder tener una vacuna contra este. La epidemiología se transmite por contacto directo, por gotitas de saliva o flush. El único huésped es el humano, o sea, los animalitos no se pueden contagiar y por ende no nos van a contagiar. Es, como les digo, altamente contagioso, va a tener de 3 a 5 días antes, va a contaminar de 3 a 5 días antes de la erupción, o sea, cuando está con todo su proceso catarral gripal el paciente, y hasta 4 a 5 días después de haber iniciado el exantema. Como les estaba platicando, los datos oficiales de OMS es que del 2000 al 2016 aún había, por vacuna, se evitó más o menos 20 millones de muertes por sarampión. Sin embargo, se registraron 89,000 casos de muertes todavía por sarampión habiendo vacuna. Esto no debería de existir si tenemos una vacuna. Y esto es por los antivacunas, 1, y 2, porque todavía no llegamos a tener las coberturas que quisiéramos tener. Lo que nos ayudó a nosotros el año pasado fue que con esta bulla de que vino esta muchacha que se había infectado de sarampión, se elevaron las coberturas que teníamos bajas. Inclusive los pediatras hicieron literalmente su agosto, porque se acabó la vacuna, pero bueno, qué bueno que logramos mejorar la vacunación. Bueno, la patología del sarampión. Entonces vamos a tener un paciente enfermo que por gotitas de saliva, usualmente es en ojos, en manos, que nos tocamos los ojos, la nariz, va a entrar el virus a la mucosa nasofaringea y ocular, tiene 3 replicaciones. Se va a dar la primera replicación, que va a durar de 0 a 3 días, ahí vamos a tener la replicación en los ganglios, luego ahí va a ser la primera viremia, donde va a llegar al tracto respiratorio, después va a haber la segunda multiplicación, que es de 3 a 9 días, ya en el resto del cuerpo,
Y ahí es donde ya empezamos a ver la segunda viremia y con todos los pódromos que estamos hablando. Y después de eso se da la tercera multiplicación, que es entre el sexto y el 13 día. Por eso tenemos más o menos una incubación de 15 días. Y ahí es cuando ya vamos a ver el rash. O sea, que cuando tuvimos el rash, ya el paciente tenía más o menos unas 2 a 3 semanas de haber sido infectado, de estar enfermo. Y más o menos unos 4 o 5 días de estar infectando por la calle. El pódromo va a ser más o menos de 3 a 4 días antes del rash, cuando se está dando la segunda viremia. Vamos a tener fiebre, malestar general, conjuntivitis. Eso es bien importante. O sea, dentro de las cosas que ustedes tienen que fijarse en su mente, es un niño con fiebre de corto plazo, con una conjuntivitis purulenta importante y un rash. Son dos enfermedades que ustedes tienen que tener en mente. Ya obviamente sarampión, porque es lo que estamos viendo. ¿Y cuál sería la otra? Los R3, levántenme la mano. ¿Quiénes son los R3? No van a querer, va. Obviamente. ¿Cuál sería la otra enfermedad? ¿Ah? No, es un rash importante. Sí, muy bien, está bien, te lo voy a tomar como que sí. Kawasaki. Un niño que se mire agudamente enfermo con una conjuntivitis importante, no purulenta, y rash, pensemos en sarampión. Sarampión, la diferencia con Kawasaki es que sarampión sí va a tener una descarga. O sea, no solo va a estar rojo el ojo, sino va a ser un ojo que va a estar descargando. El Kawasaki va a ser un ojo seco, ¿sí? Bueno, coriza y una tos seca importante. Esto es muy característico de sarampión, la tos, porque el virus entra a todo el tracto respiratorio, va a ser un edema importante del tracto respiratorio y tiene complicaciones neumónicas muy importantes. Muchos de los niños de lo que se morían era de complicaciones pulmonares. Y estas, yo sigo haciendo esto porque ahí está. Y estas son las famosas manchas de Koplik, que es como que ustedes vieran que tuviera cándida, empezando cándida alrededor de las mejillas. Bueno, entonces tenemos el rash va a ser descendente, se quiere decir que empieza en la cabeza para abajo, se desvanece de la misma manera, empieza a ser muy rojo y después los casos terminan siendo ya como un café cobrizo, que es lo que están viendo aquí. Es importante acordarse que no abarca ni palmas ni plantas y desaparece a la presión. Y lo importante es esa piel que parece lija. Esto es más o menos, dura una semana. Esto es lo que les estaba diciendo. Si ustedes leen sarampión, podrían llegar a decirles en lo que estén produciendo los países de Europa y Estados Unidos, que la mortalidad es más o menos pequeña, que es un 15%, no es cierto. En Guatemala, con los desnutridos, tuvimos un 50% de mortalidad por sarampión. No es lo mismo un niño bien nutrido, norteamericano, europeo, que les vengan y lo digan los antivacunas. Miren, pero es que es mejor que tengan sarampión porque le va a durar la inmunidad por toda la vida. La vacuna no se sabe, eso es cierto, pero ellos pueden tener una mortalidad baja. Nosotros en Guatemala tenemos una mortalidad comprobada del 50% de los niños desnutridos con sarampión. ¿Por qué? Hacen una neumonitis intersticial muy importante, más allá de la encefalitis, que es bastante temida. Nosotros lo que vimos fue niños con escape de vía aérea importante, ¿verdad? Eran niños que miraban y les empezaban a tocar y ya se sentía así como estas cobertores de los electrodomésticos que tienen puntitos y cositas de aire. Ustedes hacen escape de vía aérea importante. Más allá del sarampión hemorrágico, hacen escapes de vías aéreas importantes, hay que ponerle sus tubos y los niños morían infectados. Es un niño desnutrido que el sarampión les baja aún más sus defensas, encima hacen procesos neumónicos importantes, se sobreinfectan, escape de vía aérea y se mueren. Por supuesto, también hay encefalitis, pero esto no es lo que nosotros vimos que llevaba a la muerte a los niños. Tenemos edema cerebral, hemorragias parenquimatosas, cambios neuronales, infiltración
perivascular linfocitaria y sí hacían, pues nosotros miramos niños que iban con alteración del sistema nervioso central con una encefalitis importante. ¿Cuál es el diagnóstico? Es clínico, primero que nada, epidemiológico, por nexo epidemiológico, o sea, si tuviera esta niña que trajo el sarampión, porque ella fue a Europa, estuvo en un intercambio con una familia que no vacunó a sus niños, la niña pequeña donde ella vivió se enfermó, la tuvieron que hospitalizar, ella va a visitar a la niña porque quiso antes de regresar a Guatemala. Cuando vino a Guatemala le avisaron que la niña lo que tenía era sarampión. O sea, la niña todavía no tenía diagnóstico de sarampión, estaba en ese periodo de 3 o 4 días antes de que salga el rash. Y cuando ella vino a Guatemala, ella desarrolla el sarampión, ¿verdad? Entonces, eso es un nexo epidemiológico. Teníamos 25 años de no ver sarampión. La niña llega al Herrera Yerandi. Gracias a Dios, lo mira un médico que es un viejo lobo de mar, ¿verdad? Es un médico que tenía años de ser, es un muy buen médico, dice, esto es sarampión. Inmediatamente llama, dice, lo tengo que notificar, llama a la sección de epidemiología y con la suerte que le contesta el jefe de epidemiología, le dice, vos tengo un sarampión. Y llegan a verlo, confirman que es sarampión y hacen todo lo que les estoy contando, que fue increíblemente bueno para el país, gracias a Dios. Eso es lo que sería un nexo epidemiológico, ¿verdad? Sabemos que tiene fiebre, que tiene un rash, que estuvo en contacto con sarampión, pues es un sarampión hasta no comprobar lo contrario. El laboratorio puede ser citológico, serológico en Guatemala no hay en cualquier lado, tiene que ser a nivel de laboratorio central. Y se puede hacer también aislamiento viral, se puede hacer PCR, todo eso lo pueden hacer en el laboratorio central. Sintomático, tratamiento, no hay ningún antiviral, es puramente sintomático el tratamiento, una dieta blanda, abundantes líquidos, control de fiebre, control del proceso neumónico y cura autolimitándose. Tristemente no hay nada que podamos hacer si el paciente empieza ya a tener esa curva que va en descenso, una vez empieza a tener escape de vía aérea, ese niño lo más probable es que se nos vaya a ir porque lo deja tan depletado de sus propias defensas que empieza a hacer infecciones y es mortal por eso para los niños. Bueno, entonces entre las complicaciones leves, pues es la que probablemente es la que más miran en otros países, va a ser otitis, laringitis, laringotraqueitis. Tristemente nosotros vemos esto es lo que mata a nuestros niños, neumonía bacteriana, neumonías de células gigantes, escapes de vía aérea. Las complicaciones graves que no tienen que ver con esto son panencefalitis esclerosante, la que van a leer ustedes en los libros y va a ser la que va a tener las highlights, pero esto no es lo que mata a nuestros niños y esto sí, úlceras corneales. Nuestros niños no tienen vitamina A, por eso eso sí, tal vez se los voy a recalcar ahorita y debí de haberlo puesto aquí. En el tratamiento sintomático aquí debemos de poner nosotros en Guatemala y en todos los países con desnutrición crónica su dosis de vitamina A, como cuando ingresan ustedes un paciente desnutrido crónico. El niño con sarampión tiene que tener vitamina A para evitar la úlcera corneal, ¿verdad? Entonces, si ustedes miran en los protocolos de tratamiento de sarampión, aquí, que esto me faltó ponerles, la vitamina A es para evitar esto. Y probablemente no lo van a ver en los protocolos o lo que ustedes lean que está siendo escrito en otros países. Pero nosotros lo que necesitamos es evitar esta úlcera corneal. Y luego tenemos sarampión hemorrágico o sarampión negro, que sí vimos en esas épocas. Yo me acuerdo mucho de unos gemelitos que llegaron al San Juan, estadio de externa, había que sacarle sangre, un montón de cosas. La interna, que era de la Marroquín, no se pinchó y la doctora murió. Y entonces es sumamente infeccioso. Gracias a Dios no fui yo la que me pinché, qué mala soy. No, pues sí, en el externo nada más probabilidades que el externo se pinchara que el interno, pero bueno, así son las designios de Dios. Bueno, tiene un involucro del sistema nervioso central grave, o sea, una encefalitis grave, tiene hemorragias en la piel. Yo me acuerdo exactamente que el niño le salían sangre de aquí, miren ustedes, el niño eran dos niñitos, dos gemelos guachorcos,
con un rash, así como se miraba ahí, rojos todos ellos, y le salía sangre de aquí, le salía sangre de la boca, de la piel, se le abría como guachorquitos, que son, y esa piel que es que al abrirse sale como suerito, ahí le salía sangre. O sea, eso, en mi mente, una sarampión. Entonces, ojalá no volvamos a tener nunca. Hacen una coagulación intravascular diseminada y es obvio, ¿verdad? Mortalidad creo que en Guatemala es 100% si tenemos un niño con estas características. Bueno, la prevención es vacuna, ¿verdad? Sí tenemos vacuna, entonces no tenemos que llegar a esos niveles. Sí tenemos vacuna, tenemos un esquema ahora unificado, Ministerio de Salud Pública, ICS y privado. Esto es importante que recuerden. Si ustedes leen esquemas de vacunación y para ustedes lo que digan los gringos y lo que diga la AACP es lo máximo, no es cierto. Para nosotros no vamos a esperar hasta tener 5 a 7 años para poner la segunda dosis de sarampión. Nosotros estamos poniendo la segunda dosis a los 18 meses. Las características de nuestros niños, de nuestra población es distinta. Entonces necesitamos reforzar esa inmunidad que estamos dando a los 12 meses, la vacunación por primera vez, reforzarla a los 18 meses para que esos niños tengan, primero, a los 18 meses es una población cautiva porque casi todos los niños llegan a los 18 meses a ponerse su refuerzo. Entonces la podemos captar y podemos tener una mejor cantidad de niños vacunados. Eso quiere decir que subimos nuestros niveles de vacunación. Luego, esto refuerza la probabilidad de que esos anticuerpos suban y se mantengan altos en los primeros años de vida. No sabemos si después de tener estas 2 dosis vamos a tener que volver a vacunar al niño o a nuestros adolescentes. Eso todavía no lo sabemos. Si ustedes, eso es importante, ustedes como personal médico no tienen sus 2 dosis, por favor, vayan hoy a su casa, le piden a su mamá que quieren ver su carnet de vacunación. Todos debemos de estar vacunados. El Ministerio de Salud Pública en este momento está llevando una vacunación en centros de salud para personal del ministerio y para gente que va a viajar. Yo voy a viajar, primero Dios, en la semana, como dentro de 3 semanas, tengo que ir a un curso de vacunación en Europa y me tengo que ir a poner mi sarampión rubiola. Todos los que vayan a viajar se llevan su pasaporte, su boleto de avión, van al centro de salud y los tienen que vacunar por ser viajeros a un país donde se está replicando el sarampión, no porque sea solo importado, sino porque ya se está dando casos nuevos. Ahora, ¿quién me puede decir por qué no vacunamos a niños menores de 12 meses? ¿Alguien tiene alguna idea? Así como que en su cabecita se le imagina. Muy bien. Eso es una de las ideas de los antivacunas. O sea, la mamá le pasa al niño todos los anticuerpos de los que ella haya sido vacunada o de que ella se haya enfermado, y esos anticuerpos van a ser un traspaso activo después de las 32 semanas. Cuando el niño nace, si la mamá fue adecuadamente vacunada o sufrió la enfermedad, debería de tener anticuerpos que le van a durar más o menos hasta el año y medio. No se vacuna antes de los 12 meses porque esos anticuerpos pueden interferir con la producción de anticuerpos propios del niño. Entonces, si tuviéramos, que Dios no quiera, un caso de un brote epidemiológico, es muy probable que se vaya a bajar la edad de vacunación de 12 meses, puede ser inclusive hasta 6 meses, ¿verdad? Entonces, esa dosis no cuenta. ¿Por qué? Porque al poner la vacuna, los anticuerpos que tiene de la mamá, el niño no logra hacer suficientes anticuerpos que le sean, primero, unos buenos anticuerpos y después que sean sostenibles en el tiempo para decir que fue una buena inmunización. Esa es la razón por la que si ponemos vacunas antes de los 12 meses, no se cuentan. Las vamos a contar a partir de los 12 meses y por eso volvemos a vacunar. ¿Entendido? ¿Todos? ¿Por qué vamos a poner solo sarampión rubiola a adultos? ¿Alguien?
¿Qué me falta ahí? Para empezar, ¿qué me falta ahí? ¿Perdón? Paperas. ¿Por qué no le pongo paperas a los adultos? Porque vimos el año pasado, se vacunaron a todo mundo con sarampión rubiola. Todos, niños y adultos, todos los que tuvieron contacto con esta niñita, sobre todo fue muy sonado en el colegio alemán, fue un estrés a todo mundo, maestros, todos. Y lo que vimos, más allá de encefalitis o de efectos secundarios de la vacuna, lo que vimos fue que sí hubieron orquitis o orquiditis. Entonces, a los adultos, sobre todo a los varones, se prefiere vacunar solo sarampión rubiola por la inflamación que pudiera causar el virus contenido en la vacuna y poder causar una orquiditis o parotiditis también en los adultos. Por eso solo sarampión rubiola. Pero por favor, quiero que todos se vayan a vacunar. Todos los que no tengan 2 dosis. No quiero ver ningún residente que le vaya a pasar lo que les conté con la doctora interna del hospital cuando hubo una epidemia. Sería triste decir, lástima que les dijimos que se vacunaran y se murieron 5 residentes de pediatría. No, sí. La nena de Guatemala que fue para allá, ella sí estaba vacunada. Tenía una dosis. Una dosis y es eso también, ¿verdad? Una dosis se pone, todos los niños los vacunan antes de los 4 años. Después, o antes del año o a los 2 años, todos los papás casi llevan a los niños, pero después de desde los 2 años se les olvida que los niños tienen vacuna, ya no lo regresan, el niño es sano, 1000 cosas, pero las vacunas después de los 3 años cuesta mucho llegar a la prevalencia necesaria. Bueno, creo que estamos dichos todo de sarampión. Vamos a ir haciendo una por una las preguntas. ¿Algo de sarampión que no les quede claro? ¿Que quieran reforzar? Sí, y serentes, ustedes todos tienen sobrinos, tienen primitos, tienen hermanitos o algunos ya tienen hijos, ¿verdad? Entonces estar conscientes de, así como les estoy pidiendo a ustedes, que ustedes repliquen esta información, que ustedes vayan a ver sus vacunas, replíquenla en casa y díganle a sus hermanos, a sus familiares, mira, el niño tiene 2 dosis, cambió el esquema, ya no esperes hasta que tenga 4 años, que era lo que se hacía antes, sino ahorita tenés que llevarlo porque tendría que tener 2 dosis antes de los 2 años de edad. Sí, doctora. Se pone, o sea, digamos, lo único que tenemos que tener es por lo menos 6 meses de diferencia, por decirle un niño que viene a la consulta y tiene 2 años y no tiene ninguna vacuna de sarampión, rubiola y paperas. Se la ponemos ahorita y lo citamos en 6 meses para su segunda dosis. No antes de los 6 meses, porque antes de los 6 meses la primera elevación de los anticuerpos nos puede evitar que esta segunda dosis, que en inglés se dice booster, que es refuerzo literalmente, nos haga realmente una buena elevación de anticuerpos. Entonces vamos a esperar 6 meses entre una y la otra dosis. Si son niños más grandes, inclusive podemos esperar solo 2 meses, ¿verdad? Por ejemplo, un niño que viene a los 8 años, que nunca se vacunó, le ponemos ahorita y en 2 meses ponemos la segunda dosis. Y si la segunda dosis, el niño se vacunó a los 15 meses normal y ahorita tiene año y medio, ahorita tiene 2 años y medio, nunca se enteró que había que ponerle o que habían cambiado el esquema. A ese niño se les que yo le estoy diciendo, vaya y le dice a la mamá, mira, ya no tenés que esperar a los 4, tenés que vacunar ahorita porque la segunda dosis ahora es a partir de los 18 meses, ¿verdad? ¿Alguna más? Bueno, ahora tenemos esta niña, es una niña más grande, es una niña ya adolescente, que llega con fiebre alta, una historia que ha tenido fiebre, toda una coriza, gripe, y ya lleva casi la semana cuando le acaba de salir esto. La mamá lo había pensado que era nada más un proceso gripal catarral y como es común ya los niños grandes ya no los llevan. Cuando ustedes lo revisan encuentran esto. ¿Cuáles pudieran sus diagnósticos? Otra vez. 1 y otros 2. Es una niña ya grandecita. Miremosla por ahí, podría ser ya preadolescente o adolescente. A ver. Vamos a ver aquí. A ver, doctor. ¿Qué edad ha tenido usted cuando le dieron su primer beso? Ay, sí.
Allá estaba muy grande. No sea mentiroso. Sí, a los 14 años, según las estadísticas nacionales, a los 14 años están empezando a tener sexo los adolescentes ahora. O sea que el primer beso lo están recibiendo alrededor de los 9, 10 años, ¿verdad? O sea, esta niña podría tener 12 años. Y si les estoy hablando de beso, ¿qué enfermedad? Exactamente. Esto, el diagnóstico diferencial, es una mononucleosis infecciosa, ¿verdad? Y obviamente yo tuve un caso que me llegó a lo privado. La señora le dio a una niña, no es esta niña, pero le dio a su hija, tenía 14 años, solo abría la boca y la misma mamá ya le miraba esto. Ella le dio acitromicina, no mejoró, entonces le dio clavulín, tampoco mejoró. Y entonces dispuso que a ella se le había quitado no sé cuándo una faringitis o una sinusitis con moxifloxacina, y le dio moxifloxacina cada 8 horas, porque esa era su idea, y como a los 2 días no se quitaba, la llevó a la emergencia. O sea, imagínense la señora. ¿Y qué era lo que tenía la niña? Era una mononucleosis infecciosa. O sea, no todo un descamación, ¿cómo se llama? Lesiones blancas en garganta van a ser un estreptococo, ¿verdad? Siempre que tengan lesiones blancas, lo primero que tienen que hacer es mandar a hacer ¿qué test? Algo que van a tener en 2 horas. Y si están en un hospital deberían de tenerla en 1 hora. ¡Qué error más grande! No diagnosticamos estreptococia con antiestreptolicinas. No. Y si tenemos antiestreptolicinas altas, no es significancia de que tenemos estreptococo en garganta. No. Y a esos pacientes jamás les van a poner penicilina, porque la penicilina no trata las antiestreptolicinas altas. Jamás. Como pediatras, no hagan eso. Eso lo hace un médico general que no tiene idea. Sí se van a elevar las antiestreptolicinas, pero no es ese el método diagnóstico. Un test rápido que se hace y les van a dar resultado en 2 horas. En 2 horas. Cultivo está bien, perfecto, y esos 2 días. Test rápido de estreptolicinas en garganta, de estreptococo. Le van a tomar una medición, es un test rápido de estreptococo en garganta. Y eso lo hacen en todos los hospitales y se hace rápidamente, y le sale positivo, es un estreptococo, le sale negativo, es un proceso viral. Los virus, el adenovirus le puede hacer esto, una mononucleosis infecciosa le puede hacer esto, hay algo que se llama arcanobacterio, que es una bacteria que puede simular mucho esto, le puede hacer esto, el estafilococo les puede hacer esto, y los arcanobacterios y la mononucleosis infecciosa pueden tener las 2 cosas. Entonces, primero asegúrense de que es un estreptococo. Bueno, escarlatina por estreptococo, porque también hay escarlatina por estafilococo. Entonces, escarlatina, la segunda enfermedad clásica es escarlatina por estreptococo. Estreptococo hemolíticos del grupo A, conocido también con estreptococo piógenes, a través de sus exotoxinas, que es lo que les va a dar el rash en piel. Tenemos la epidemiología, es contacto con las secreciones, ya sea en boca o en piel. Y como les digo, ya les había contado que fue diferenciado el sarampión hace 400 años, constituyéndose entonces en la segunda enfermedad. Los pródromos van a ser fiebre alta, la amigdalitis o lesiones en la piel, adenopatías satélites. Cuando tenemos este tipo de infección en garganta, nos vamos a asegurar siempre que sea un estreptococo, pidiendo un test rápido de estreptococo. O un cultivo. En los hospitales tendríamos que hacer un cultivo, muchas veces no tenemos algunas cosas, pero si es en lo privado siempre les van a hacer un test rápido de estreptococo en cualquier laboratorio. El cultivo lo vamos a tener en 48 horas. Vamos a tener un rash que va a empezar del tronco, vamos a tener en los pliegues se mira bastante, que es el signo de Pastia. Va a respetar la nariz y la boca, por eso es que ese es el signo de Filato, o que respeta el triángulo nasofaringio.
el enantema en la mucosa, porque vamos a tener puntitos rojos en la garganta, y por eso es probable que algunos de ustedes en el anterior que vimos pensaron que pudiera ser, pero lo característico es ver amígdalas así horribles. El enantema en la mucosa oral, la lengua fambesada, va a durar más o menos de 3 a 4 días, y lo característico también es que después de dar tratamiento vamos a tener una descamación final. El diagnóstico es clínico, la detección rápida del antígeno del estreptococo en faringe o el step test que les estaba hablando, y el aislamiento por cultivo, como ya hablamos. Y de nuevo, la elevación de las antiestreptolicinas se van a hacer más o menos durante el 4º al 5º día, pero eso no lo van a tener de la primera vez que lo miren, y no siempre pueden tener un paciente que tenga una lesión en piel, se rascó, tiene una infección en piel, van a tener antiestreptolicinas altas, y lo que están viendo en garganta es un adenovirus. Entonces lo que necesitamos realmente establecer es la presencia del estreptococo en la garganta. Las complicaciones: glomerulonefritis infecciosa, glomerulonefritis, fiebre reumática y el choque de tóxico, staph-like, ¿verdad? Que sí se puede dar, y el tratamiento son penicilinas, con una simple penicilina oral. Si no hay en los hospitales, pues le ponen una penibenza y nada más. Y les digo por qué, porque recibí en la clínica una niña que fue a un hospital nacional, la garganta como lo que vimos, tenía su test de estreptococo positivo, se fue al hospital porque no le bajaba la fiebre, porque yo le había pedido por teléfono el test, llegó, ya tenía su prueba positiva, le inyectaron neomelurina, le inyectaron penicilina benzatínica, hasta ahí todo estaba perfecto, y le dieron receta por amoxiclaro. ¿Qué tal? Por si no es una, es la otra. No. Si estamos seguros que es un estreptococo, por favor, déjenle solo la penibenza. Y les estoy contando cosas de mi clínica, cosas que en la práctica he tenido la oportunidad de ver. Bueno, este caso 3. Tenemos este varoncito, igual, que empezó con fiebre, más o menos 3 a 4 días de una coriza menos importante, ganglios, al examinarle le encontramos ganglios cervicales, y tiene este rash que no le molesta mucho, y ahorita ya no tiene mucha fiebre. ¿Qué piensan que pudiera ser? Ya les di el punto clave de esta. Y sí le duele mucho el cuello por los ganglios. ¿Qué es? Rubiola, ¿verdad? O sea, lo característico para definir rubiola son los ganglios cervicales, el dolor que les puede dar. Bueno, entonces es rubiola o sarampión alemán. Es un virus RNA, de un rubivirus, que de la familia de los Togaviridae, le fue ya definida como una enfermedad exantemática en el 1881, por eso fue que es la tercera enfermedad. Es contagiosa 5 días antes a 7 días después de la aparición, o sea, cuando tenemos todo el proceso podrómico, el huésped es igual el único humano, y la transmisión siempre. Este sí afecta palmas y palmas, y lo característico es la linfadenopatía. El diagnóstico es clínico, epidemiológico por nexo epidemiológico, o serológico, hay IgM, IgG. Esto es importante, les voy a recordar, todos los que pasan conmigo en el servicio saben que la IgM no me está hablando de que en este momento tenga la enfermedad, me está hablando únicamente de qué. Es la primera vez que se enfermó, ¿verdad? Las enfermedades las podemos sufrir dos. Bueno, entonces la IgM va a aparecer más o menos entre el 5º y el 10º día después del rash, con una curva ascendente rápida, baja y después desaparece, ¿verdad? Pero puede tardarse en desaparecer inclusive hasta en un año. Se está descrito, tenemos gente que la han vacunado por rubiola y todavía tenemos un año después la IgM positiva. Y la IgG se empieza a detectar más lentamente, pero va a ser una elevación y se va a quedar en el tiempo por más tiempo, y luego se queda positiva toda la vida. Entonces tenemos que tener cuidado cuando hacemos el diagnóstico serológico de estos. No hay tratamiento antiviral. El tratamiento va a ser sintomático, sobre todo con el control de la fiebre. Y las complicaciones: duelen mucho las articulaciones, es muy, muy característico. Entonces, control del dolor de la fiebre y del control del dolor de las articulaciones. Puede haber encefalitis
por rubiola. Vamos a hablar unas pocas palabras del síndrome de rubiola congénito. La clínica, alteraciones oculares como catarata, glaucoma, retinopatía, microftalmia y las malformaciones congénitas cardíacas, todas tienen soplo. Ductus, estenosis arteria pulmonar, defecto del tabique, coartación de la aorta y la única que no tendría soplo es la necrosis del miocardio, pero todas estas sí, así que cuando miren un paciente que su mamá es IgM positiva, necesitamos oír si tiene o no soplo. Si tiene soplo, entonces lo mandamos con el cardiólogo. Si no, los cardiólogos están enojados con nosotros porque hay un montón de IgMs que vemos porque se pueden mantener por mucho tiempo positivas. Por eso es que las cosas que tenemos que mandar es ocular. En teoría deberíamos de ser capaces de por lo menos ver si tiene una opacidad, pero como también puede haber glaucoma o retinopatía, por eso le pedimos al oftalmólogo pediatra que antes de que se vaya el niño del hospital, veamos fondo de ojo, le oímos para ver si no tiene soplo, y si no tiene soplo y oftalmo está bien, se puede ir a su casa con seguimiento. Y la sordera, ¿verdad? Eso es importante. Deberíamos, en otros países se puede hacer en las neonatologías, nosotros en el hospital tenemos, pero no hay nadie que lo pueda hacer. Tristemente tenemos el aparato, pero no tenemos quien lo haga. Las emisiones fotoacústicas, ¿verdad? Las emisiones fotoacústicas es uno de los test que se le hace a todo niño, igual que la TSH, en otros países como un screening neonatal. Anomalías del sistema nervioso central, retraso psicomotor, microcefalia, encefalitis. Puede haber espásticos, pacientes espásticos. Esto es por la encefalitis que puede hacer, obviamente el retraso mental por la lesión encefálica. Los niños pueden nacer con hepatosplenomegalia cuando realmente está, o sea, no se nos puede ir un niño que está muy lesionado con hepatosplenomegalia, microftalmía, cabecita chiquita. Puede haber neumonitis intersticial y las lesiones en piel, que estas les juro que son las que más llaman la atención, pero yo nunca he visto lesiones en piel o un muffin baby por rubiola. Hemos visto en el hospital por sífilis, las hemos visto por cito, las hemos visto por torch, pero nunca las hemos visto por rubiola. Esto es lo que, si ustedes miran a este niño y se les da, sí, ya están así como que perdidos en el mundo, ¿verdad? Porque de verdad es una foto. Y esto, no, el muffin baby no solo lo hace rubiola, fue descrito por rubiola, con rubiola, y la tríada clásica de Greg va a ser sordera, anomalías cardíacas y cataratas. Pero fíjense bien esa imagen en la memoria, miran esto, hay que hacer torch, no únicamente rubiola. Pues como les dije, esta carita, que se les fije en su memoria, está descrito para rubiola congénita. En la epidemia de los 1960 en los Estados Unidos es una erupción dérmica purpúrica hemorrágica que histopatológicamente es una eritropoiesis dérmica. Esta eritropoiesis dérmica se da normalmente en todos los fetos antes de las 20 semanas. Si ustedes pueden, a veces nacen bebecitos abortados en los primeros 12 semanas de vida y le miran esas lesiones. No sé si ustedes han visto fetitos y todos dicen, ay, de plano que se murió porque tenía rubiola. No necesariamente. Normalmente podemos ver esta eritropoiesis dérmica en esos bebés. Pero también hay otras causas fuera de las infecciosas que usualmente, como les digo, lo hemos visto más en cito o en sífilis, lo vimos una vez. También con enfermedades hematológicas, como enfermedades hemolíticas del recién nacido. La esferocitosis hereditaria lo puede hacer, ¿verdad? Por la gran cantidad de ruptura de células, y en neoplasias en niños pequeños el neuroblastoma también lo puede tener, y las leucemias mieloides, que son características de los síndromes de Down al nacimiento, ¿verdad? Entonces no solo la rubiola, pero fíjense la carita, y si ustedes miran eso, pues no solo lo asocien con rubiola, sino hay otras causas. Bueno, la prevención igual, la vacunación, misma diapositiva que la anterior, solo para que se lo vuelvan a fijar. La primera dosis a los 12 meses, la segunda a las 18, y vacúnense. Se los voy a estar diciendo toda la charla. Vamos a hablar un poquito porque está descrito, y entonces qué feo que ustedes sean pediatras y que les pregunten, mire, ¿cuál es la enfermedad de Philadelphia? Y se quedan saber usted. La verdad es que sí saber, porque fue descrita por este señor, Neil Filatov, en 1885, después 10 años después por Clemente Dux. Él lo que describió era que era una enfermedad de una incubación de 9 a 21 días,
que tenía síndromes prodrómicos, dolor de garganta, náuseas y pues todo lo que puede tener una de estas enzimáticas. Lo característico diferente era que tenían dolor de espalda y escalofríos por la fiebre, y el exantema era más parecido a la rubiola, como un color rosado, pálido, uniforme, fino, bastante denso en la piel, y además también ellos ven, por eso es que es el cuadro de Filato, que no llenaban, digamos, el cuadrito de la nariz hacia la boca, ¿verdad? Era un exantema que palidecía, con una descamación que podía darse después de 1 a 2 semanas, con una pequeña adenopatía cervical, más parecía rubiola, y no describieron ninguno de los dos complicaciones. Estuvo presente la enfermedad más o menos unos 50 años, hubieron algunos brotes con otros médicos, sin embargo, ahorita se duda si realmente existió como una entidad aparte de la rubiola o si era parte de una rubiola, digamos, con menos penetrancia, si lo podemos decir, si es una rubiola leve. Sin embargo, en el 79, este señor o doctor Kevin Powell argumentó que podría tratarse de una escarlatina estafilocóxica, que pudiera haber sido eso, pero también existe la duda, pero nosotros mucho en la clínica miramos niños, tal como todo lo que describí, y lo que son enterovirus, ¿verdad? Lo pudieron ser enterovirus, pero finalmente ya nadie le puso mucho coco y no terminaron de como dejarlo clasificado bien. O sea, puede ser un enterovirus, puede haber sido una escarlatina. Lo cierto es que en este momento ya no se reconoce como una enfermedad como tal, descrita como las demás, como las otras 6. Pero esa es la historia de la quinta enfermedad. Bueno, de la cuarta enfermedad. Caso número 4. Vamos a tener un niñito de unos 7 años que empieza con fiebres bien altas. El hermanito había estado enfermo y nos llevan una foto con esto. ¿Qué es? Sí, muy bien. Es un eritema infeccioso, se conoce también como megaloeritema, rociola. Es causado por un parvovirus B19, es un ADN de la familia Parvoviridae, es contagioso entre el sexto y el quinceavo día, o sea, más o menos 2 semanas. Se transmite igual por flush y es posible la transmisión vertical. Esto, igual que la rubiola, todos son más o menos parientes, nos puede dar, ¿qué nos pasa con el bebé si le da a la mamá parvovirus B19? ¿Ah? Exactamente, nos puede dar un proceso de anemia hemolítica importante en el neonato, nos da una eritroblastosis y nos da un hidrops fetal y el bebé fallece, ¿verdad? Y lamentablemente en Guatemala no tenemos cómo hacer diagnóstico, vamos a ver más adelante. La transmisión, como les digo, es con gotitas, puede haber una transmisión vertical de madre a hijo y dura más o menos de 1 a 3 días. El exantema va a tener 3 fases, esto es muy característico. La primera fase, el signo de la bofetada, o sea, miren ustedes un rash con un niño, como les enseñé la fotita, con los cachetitos rojos, es el signo de la bofetada, es un parvovirus B19, una rubiola. En la segunda fase vamos a tener el exantema que estamos viendo, y en la tercera fase, esto es importante que se lo digan ustedes a las mamás, porque estos niños pueden tener resurgimiento o rebrote del rash hasta 6 semanas después. O sea, hay niños que después, cuando hay, en esta época, sobre todo esta época de esto, la fiebre muy característica de esta enfermedad son fiebres bien altas, y después pueden haber inclusive, y acabo de tener un niño que lo mandé al Juan Pablo II, dicho sea de paso, porque no se le controlaba la fiebre, se deshidratan, ¿verdad? Y me manda la mamá la hematología, una hematología de 1000 blancos. O sea, hacen neutropenias importantes, o al revés, hacen elevación de los blancos, y en las primeras horas pueden ser a expensas de segmentados. Entonces, acuérdense que los virus no siempre van a tener en las primeras horas a expensas de linfocitos, como quisiéramos que todo fuera clásico, ¿verdad? Pero si ustedes ya están viendo un niño que tiene un rash y
no necesariamente van a estar a ponerle antibióticos, lo podrían observar y darle unas 48 horas y volver a hacer un nuevo examen, y ahí usualmente ya advierte y vemos estas cosas que después de tener glóbulos blancos elevados, vamos a tener glóbulos blancos hasta abajo. Y esto, ¿verdad?, que puede reaparecer al exponerse al sol o al ejercicio. Las complicaciones: artritis, anemia hemolítica y el hidrops fetal, que era lo que hablábamos con la doctora. El diagnóstico idealmente sería serológica IgM específico, pero no tenemos, puede hacerse por PCR también. Los hospitales privados grandes, Herrera y Pilar, ellos, a través de ellos, sobre todo si tenemos un neonato, porque hemos tenido en la unidad en las que sospechamos que puede ser un parvovirus B19, y solo por el simple hecho de diagnosticarlo, porque realmente tratamiento no tiene, se les manda y a través de ellos nos mandan la muestra al laboratorio fuera de Guatemala, y sí se puede hacer. O sea, finalmente podemos hacer el diagnóstico, pero no localmente. El tratamiento, como ya les dije, es sintomático, sobre todo el control de la temperatura, mantener fresca la piel con ropa ligera, abstenerse de la exposición al sol, al calor, y pues no hay vacunas, no hay prevención. En el caso 5, este es un bebecito que ha estado con fiebres bastante altas. Me lo llevan a la clínica y, como clásicamente pasa, como cuando uno lleva el carro al mecánico, cuando llega a la clínica el niño no tiene fiebre. O sea, y uno lleva el carro al mecánico, no tiene el ruido. Entonces dice: doctora, pero le juro que tenía fiebre. Y lo que vemos al destaparlo es esto. ¿Qué es? Exactamente, el exantema súbito. Lo clásico del exantema súbito es un niño que se ve bien, que tuvo una fiebre muy alta, pero cuando nosotros lo vemos, ya no vemos la fiebre y solo vemos el rash. Es un exantema súbito, causado por un herpes virus, puede ser 6 y 7, anteriormente solo se había relacionado con el 6, pero también el 7, de la familia de los herpes virus, también llamada Raciola infantum. Es más frecuente en lactantes entre 6 meses y 3 años, y la transmisión, todas las exantemáticas, es a través de gotitas. La incubación es de 9 a 10 días. El cuadro, no tiene pródromos, o sea, es un niño que no pasó por ese momento en que ha tenido catarro, moco, sino que empezó con fiebres. Las fiebres son muy altas, pueden llegar a 40 grados. En ese momento puede o no tener un síndrome catarral. Puede tener adenomatías cervicales, y clásicamente es que una vez que la fiebre baja, hace un pico muy alto, baja la fiebre y ahí nos puede dar entonces ya el rash. Este niño también puede cursar con linfopenia, con leucopenia, y algunos casos podemos ver, igual que en el anterior, con leucocitosis también en las primeras horas, en este pico. Entonces, esto es la historia clásica, en que vamos a tener fiebres muy altas, inclusive pueden convulsionar. Por eso es una de las complicaciones de la rociola o el exantema súbito, es que puede haber complicaciones de convulsiones febriles, porque algunos niños pueden picar justo antes de que empiece el rash, inclusive arriba de los 40 grados, ¿verdad? Y son niños que las van a volver loca la mamá, porque no encuentran nada más que la fiebre, y cuando lo llevan con ustedes, clásicamente ya no tiene fiebre y le sale el rash. El diagnóstico puede ser clínico. La serología, que no hay cultivo, en Guatemala no hay cultivos virales ni PCR, pero es tan clásica la presentación que no hay otra forma de poderlo mejor diagnosticar que clínicamente. Como les expliqué, las convulsiones, que son febriles, no tienen nada que ver con infiltración de virus al sistema nervioso central, como vimos en el sarampión, por ejemplo, o como podemos ver después en la varicela. El tratamiento va a ser sintomático. Por ser un herpes virus, si hay algunos antivirales, puede haber aciclovir, ganciclovir o cidofovir. Lamentablemente, lo ideal sería que se lo diéramos cuando está haciendo la primera viremia, que tiene las fiebres súper altas. En ese momento ni van a saber ustedes qué es esto. Lo van a saber cuando desaparece la fiebre. Entonces, ¿a quiénes le podemos dar medicamento? Únicamente a los pacientes inmunocomprometidos o a los pacientes que hacen cuadros graves, aquellos niños que ya les salió el rash y ustedes miran que están leucopénicos profundos, ¿verdad? Entonces ustedes ya saben que es una rociola o un exantema súbito, y que
todavía están haciendo una reacción de médula ósea importante, entonces a esos niños les vamos a dar tratamiento, por lo demás no van a necesitar y no hay vacunas. Caso 6, esta es una adolescente, se puede ver porque ya está usando brasiercito, que tuvo fiebre, tiene las gargantas así, entonces, ¿qué es mononucleosis infecciosa? No les dejé decir porque ya habíamos visto anteriormente la posibilidad. Acuérdense que esta no está clasificada dentro de las 6 exantémicas clásicas, pero es una enfermedad muy común en pediatría, así que igual se las quise traer. Y es un diagnóstico diferencial también de las exantemáticas. Es causada por un herpes virus, el Epstein-Barr virus, los otros herpes virus que también lo pueden producir, el citomegalovirus, el herpes como tal, y también podemos ver una mononucleosis like en el síndrome retroviral agudo. Acuérdense que tenemos adolescentes. Los adolescentes ya empiezan a tener relaciones sexuales. Les conté que es un promedio de los 13, 14 años que están empezando a tener relaciones sexuales. Ya podemos tener niños en la edad pediátrica en que vamos a ver un síndrome retroviral agudo que se va a comportar como una mononucleosis infecciosa. Vamos a ir un poquito más rápido por tiempo. Y lo primero, otros agentes que pueden hacer un síndrome como un antirretroviral agudo o mononucleosis infecciosa like, toxoplasmosis y micoplasma también les puede dar esto. Es más frecuente en la adolescencia, se llama enfermedad del beso y la transmisión va a ser por secreciones orales. La clínica, esto es importante, la fiebre prolongada. La fiebre se puede prolongar a estas 6 semanas, ¿verdad? Ya no son tan altas como las primeras semanas, pero puede haber fiebre prolongada y esto es lo que puede hacer que el diagnóstico diferencial sea ¿qué? Fiebre prolongada, rash, lesión ocular y ganglios cervicales. Ya lo hablamos. Kawasaki. O sea, la principal en un paciente que tiene fiebre prolongada más de una semana, con esto las 2 enfermedades que tenemos que pensar es Kawasaki y mononucleosis infecciosa. Bueno, la faringoamigdalitis con exudados, como ya les conté con esa mi paciente que le han dado moxiflox a cada 8 horas, Dios mío, la madre. Los papás son un gol. Bueno, que algunos médicos también. Hepatosplenomegalia, la verdad. Estos son los ganglios que podemos ver. Y acuérdense que si a esto le doy amoxi o ampi, va a ser un rash peor, ¿verdad? Es una reacción de los virus o también en mononucleosis infecciosa al uso de amoxicilina o ampicilina. El diagnóstico va a ser clínico sobre todo. La serología, hay panel para hepatitis B para Epstein-Barr virus, que creo que nos sirven a veces más, y los paneles lo tienen algunos de los laboratorios grandes y de los hospitales nacionales, de los hospitales privados grandes, en los que no solo les van a dar IgM y IgG, sino van a tener anticore, anti-DNA, o sea, tenemos un panel porque van a ir se positivizando de diferente manera, entonces es mejor pedir un panel de serología para Epstein-Barr virus, no solo únicamente la IgM. Y los monotest, que era como primero se hacía, pero recuérdense que un monotest positivo nos va a dar diagnóstico si el niño tiene más de 4 años, no siempre con niños pequeños. Las complicaciones importantes, ustedes, síndrome hemofagocítico, tenemos que tenerlo en mente si tenemos el diagnóstico. Dengue, mononucleosis infecciosa, Zika, tener un síndrome, citomegalovirus, sí. Un síndrome hemofagocítico puede ser mortal, ¿verdad? Entonces sí necesitamos tener en mente eso. También tenemos complicaciones muy graves hematológicas de la mononucleosis infecciosa. Epstein-Barr virus es mi virus favorito y fue mi tesis de graduación de infecto. A ustedes es un virus que les puede hacer cualquier cosa hematológica, anemias hemolíticas, les puede gatillar una leucemia, puede hacer síndromes hemofagocíticos. Yo tuve un niño durante mi residencia de infecto que el niño empezó como una anemia por secundaria mononucleosis infecciosa y terminó haciendo una anemia plástica. El niño falleció porque no hubo cómo se le pudiera hacer su trasplante de médula ósea, todo por un simple Epstein-Barr virus. Y uno a veces piensa, Epstein-Barr virus, mononucleosis se le va a quitar. Es un pequeño porcentaje, pero puede ser bien grave. Entonces póngale coco.
puede haber rupturas esplénicas, ¿verdad? El tamaño del hígado. Entonces, sí hay que ponerle coco. Las complicaciones que se pueden tratar, por ejemplo, este es un ganglio único, grande en cuello, pero a veces pueden haber tantos ganglios que es el que se llama bull neck, ¿verdad? O sea, cuello de toro, de la cantidad. Ese es lo único que vamos a tratar y se va a tratar con esteroides. Y es increíble, le ponen a veces también las amígdalas, como las que vimos. Esa niña que les conté, que tenía las amígdalas así horribles, le empecé a dar esteroides y menos de 24 horas ya no tenía ninguna lesión, ya podía tragar, ya se sentía mejor, ¿verdad? Entonces, los esteroides los vamos a reservar para casos graves, para adenopatías grandes, para fiebres muy altas, ¿verdad? Y resuelven rapidísimo. Ahora vamos a hablar un poquito de los exantemas ampollosos, y si ya se están aburriendo ya vamos a terminar, pero es bueno que estén estandarizados y poder, esta es de las cosas más básicas en pediatría ustedes. Bueno, las vesículas ampollosos. Las infecciones que pueden causar este tipo de lesiones van a ser varicela zoster, el herpes, el síndrome de mano-pie-boca. Los simpétigos pueden causarle también lesiones y a veces se confunden con herpes virus y el síndrome de piel escaldada. Eritemas multiformes se los pueden dar algunas dermatitis ampulosas. Hemos tenido en el servicio, me llaman a veces un fin de semana, pero que este niño nació con algo infeccioso. Cuando lo vamos a ver, ¿verdad? Son niños que nacen ya con lesiones ampollosas que pueden ser solo por roce, ¿verdad? O hay algunas enfermedades dérmicas congénitas que hacen vesículas, ¿verdad? Entonces, no todo lo ampolloso es infeccioso. La porfiria también le pueden dar este tipo y entre los hongos, ¿verdad? El cripto también les puede dar esto. O sea, no toda esa lesión, solo piensen en herpes, váyanse a buscar sus lesiones. Caso número 7, tenemos esta niña que empieza con esta lesión en la orejita, ha tenido fiebre y coriza durante 4 o 5 días. Cuando ustedes la miran esta lesión y tenemos lesiones también oculares, que es, obviamente, ¿verdad? Es que es varicela. Ahora quiero que se fijen, lo que tenemos que ver con la varicela primero es que tengamos diferentes fases, ¿verdad? Si no fuera por esta lesión, esto me estuviera preocupando. Uno siempre tiene que ver en varicela. ¿Cuáles son las fases de la varicela? ¿O cuáles son las fases del exantema de la varicela? No, lo primero que sale es esto. Es una mácula. Lo segundo que sale, la vesícula. No, después la pústula y después la costra. En un paciente sano con una varicela que está tomando su curso autolimitándose normalmente, tenemos que ver las 4 fases de la varicela. Si tenemos monomorfismo, es un alto highlight o un semáforo en rojo gigante. Si todas las lesiones están así, eso es un niño inmunocomprometido, es un niño que no está caminando bien. Monomorfismo, lo primero que vamos a ver, o sea, signos de alarma en varicela, monomorfismo. Una varicela tiene que tener en un mismo lugar todas. Ahora, obviamente, si a todas están en costra, ya está sanando, o sea, eso no me preocupa. Pero durante la fase de recente tenemos que ver todas las lesiones en un mismo paciente. Y la segunda cosa que me tiene que preocupar, ¿qué les preocupa de estas fotos? No. Bueno, sí les pudiera preocupar, pero es normal que tengan lesiones en ojos, sí puede ser así. La oreja, ¿por qué, doctora? ¿Ah? No, la oreja le poleca porque tiene miren, ¿un qué? Un rash rojo abajo de la lesión. ¿Y eso qué me está diciendo? Hay una sobreinfección que puede ser por staph o por estrepto. ¿Qué es lo que ven más ustedes en los niños, en la complicación más grande de las varicelas que ustedes ven? Sobreinfecciones de las lesiones. Estas sobreinfecciones pueden ser por estrepto o por staph. Las de estrepto, nosotros ¿cuántos niños no hemos visto que se mueren por una sobreinfección de varicela? Si ustedes leen en los libros europeos y norteamericanos otra vez, la varicela es lo más común
va a pasar? Nosotros tenemos a nuestros niños desnutridos y no desnutridos, porque también lo vieron en la clínica, niños que no se bañan, que tienen la idea de que no se van a bañar porque está enfermo y hacen una sobreinfección en piel. Entonces, la segunda cosa que voy a tener que estar vigilando en un paciente es sobreinfecciones en piel. Es normal que alrededor de la lesión, como esta, tengamos un pequeñísimo halo de más o menos de 1 a 5 milímetros como más de un halo rojo alrededor de una lesión de varicela. Eso es normal. Pero si lo que estamos viendo ya no es un halo, sino que es toda una área roja, o peor aún, en esta oreja estamos viendo que toda la orejita tiene un rash abajo de las lesiones rojo, eso es una sobreinfección y eso lo tenemos que tratar. Entonces, esa es la segunda highlight en una varicela. La tercera, como decía el doctor aquí, las lesiones oculares importantes, porque ahí sí, otra vez, tenemos que evitar las úlceras corneales, tenemos que darle tratamiento local, ya no solo antiviral oral. Bueno, entonces en varicela, el virus es varicela zoster, es un ADN de la familia de los herpes virus, es neurotrópico, la incubación va a ser más o menos de 2 semanas, es de alta contagiosidad. Se dice, y lo ve uno en la clínica, que usualmente el segundo caso en la familia es más grave que el primero. La transmisión va a ser por flush o gotitas de saliva. El único reservorio otra vez es el humano, es altamente contagioso de 1 o 2 días antes de que aparezca el rash y de 5 hasta 5 días después. Vamos a romper mitos que ustedes no deberían de tener. Las abuelitas piensan que es la escara de la varicela lo que va a infectar. Eso es totalmente negativo, eso no es cierto. La varicela se contagia por la saliva de los pacientes que tienen todavía lesiones en vesícula, que todavía, y también se contamina también por el líquido de las vesículas, ¿verdad? Ya cuando todas están en costra, ya dejó de ser infectivo. Y deja inmunidad duradera, no siempre es de por vida, ¿verdad? Podemos volver a tener varicela si no hicimos una buena inmunidad, 1. Y 2, ¿qué es la enfermedad que podemos tener si su abuelita se junta con el nieto que le dio varicela? ¿Qué es lo que le da la abuelita? Herpes zóster, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces podrómicos, lo que ya habíamos hablado, fiebre, malestar general, y luego otra vez el exantema, las fases, las que yo les había estado hablando, ¿verdad? Otra vez lo que les estaba platicando, el polimorfismo que tiene que haber y la preocupación cuando hay monomorfismo. Y sí va a afectar palmas, plantas, boca, ojos y genitales. Y a veces es bien doloroso para las nenitas los genitales, ¿verdad? El diagnóstico va a ser clínico, se puede aislar el virus, se puede hacer también serología y las complicaciones, pues puede haber encefalitis con ataxia, cerebelosa, mielitis transversa, pueden haber Guillain-Barré, pero el Guillain-Barré se puede hacer por cualquier virus, ¿verdad? Está un poco más asociada con influencias y gripes. Esto es el tercer high, neumonías post-varicela. La varicela en los niños desnutridos los deja con sus defensas depletadas y hacen neumonías severas. Entonces, la tercera cosa que vamos a vigilar es, el niño tiene que hacer empieza con fiebre, sube y se desaparece. Si después de haber desaparecido vuelve a hacer fiebre, esa es la tercera cosa que vamos a vigilar en una varicela. No tiene por qué volver a hacer fiebre un niño con varicela que ya resolvió la primera etapa de la varicela. Si vuelve a hacer fiebre, ese niño lo tenemos que dar. Y una tos que empieza después de que ya las lesiones ya están en una fase costrosa. Ese niño está haciendo una neumonía post-varicela y esas neumonías pueden ser muy graves, son bacterianas, usualmente por Streptococcus y se pueden morir. Esto es una lesión de piel secundaria a varicela, sobreinfectada. Hemos visto, yo no sé si ustedes han visto en sus hospitales, que empezamos como una lesión de este tipo, después hay varias en la espalda y hemos visto nosotros niños que por afuera son aquí lesiones, pero por abajo son como túneles que se van uniendo y cuando los llevan a sala de bridar, casi que les debridan media espalda de la cantidad de piel y tejido subcutáneo
que está involucrado. Entonces sí tenemos como pediatras que estar muy al tanto de las complicaciones de la varicela porque pueden ser graves. Nosotros hemos tenido mujeres embarazadas que se mueren por varicela, hemos tenido niños que se mueren por varicela. Entonces esto es lo que les vuelvo a recalcar, ¿verdad? Cuando ya están todas en costra no es problema, tenemos que ver siempre que hay un polimorfismo y si estamos viendo infección sobreinfectados, tenemos que ya empezar antibióticos y muchas veces los tenemos que ingresar. Esta es una infección, un niño con una varicela y tenemos lesiones ya sobreinfectadas que puede estar así de mal la varicela o poder tener una pequeñas lesiones que mientras no esté sobreinfectada no nos va a dar problema, pero este chiquito, si ustedes ven, ya empieza a tener, si miran aquí los halos, y empiezan a tener más allá de 5 milímetros. Ese niño lo tenemos que dejar con antibióticos y yo a este niño lo ingresaría mejor porque tiene lesiones en cuello que ya están sobreinfectadas. ¿Sí? Este niño, si miran, todas estas lesiones no tienen sobreinfección, pero aquí ya empieza a haber sobreinfección. Esas son las cosas que tenemos que estar muy pendientes con varicela, porque lo que se nos van los niños es por la sobreinfección bacteriana. El tratamiento va a ser sintomático en los casos más simples y aciclovir, que tenemos que empezárselo cuando todavía están las lesiones nuevas. Si todavía tenemos lesiones nuevas, le puedo dar aciclovir. Y hay profilaxis, que es la vacunación. Ahorita nosotros desde la Comisión Nacional de Vacunación estamos impulsando la vacunación por varicela, ¿verdad? El año pasado hubieron más o menos 14,000 casos de varicela reportados, pero mientras nosotros como médicos no reportemos la varicela, porque seguimos diciendo que la varicela es una enfermedad inocua en los niños y que mejor les dé, no vamos a lograr la vacunación. Y tenemos en nuestros hospitales niños que se mueren por varicela. Así que por favor reporten. ¿Y saben cómo encontramos los 14,000 casos? Porque no está como diagnóstico principal, está como diagnóstico secundario o terciario. Igual las muertes. La muerte dice choque séptico y como en el cuarto, varicela. El niño se murió de varicela porque le dio varicela y se infectó. Entonces tratemos de, por favor, notificar. Si notificamos y le hacemos ver al gobierno que realmente es un problema importante, vamos a poder introducir la vacuna de varicela. Así que les pido que por favor reportemos. En lo privado, pues sí hay vacunación. El esquema de vacunación en lo privado se empieza en el segundo año de vida y la segunda dosis entre los 5 y los 7 años. Se puede poner posexposición en las siguientes 96 horas después de exponerlo y las mamás pueden, si tenemos una mamá que se brota con varicela, el riesgo de que el niño pueda tener varicela es si se brotó 5 días antes del parto o 2 días después. Si la mamá ya se brota una semana después, ya el niño no tiene riesgo de hacer una varicela congénita. Recordemos que los niños pueden tener varicela congénita, pueden tener varicela neonatal y pueden haber sufrido varicela intraútero, o sea, lesiones de varicela, que van a ser 3 cosas distintas. La prevención va a ser vacunación, como les explicaba, la primera dosis a los 15 meses y el refuerzo entre los 5 y los 7 años. Los purpúricos, gracias a Dios no tenemos nosotros, pero sí fíjenselo, porque es una meningococcemia y esto es lo que estamos hablando cuando hablamos de meningococcemias, ¿verdad? Sin embargo, les contaré que a mí alguna vez me pidieron que bajara a la emergencia a ver un niño y me dijeron, es una meningococcemia. Y vimos un niño como esto. Estaban intubando a la niña. Peleando, yo me lo tengo tan presente porque estaban peleando con la niña para lograrla a dormir e intubar porque tenía déficit respiratorio. Y es una meningococcemia. Yo la voy viendo. Y abajo de esto tenía lesiones vesiculares. Era una varicela. Cuando la intubaron, en la garganta tenía lesiones de estreptococo, le hicimos cultivo y lo que creció en hemo y en todo fue un estreptococo. La niña falleció por un choque tóxico por estreptococo. Entonces, nosotros tenemos que, la varicela nos puede hacer lesiones muy feas ya en sus fases de complicación.
Esto sería lo que sería clásico de un meningococo. Estos niños muchas veces terminan amputados, los niños sobrevivientes de meningococo terminan amputados. Sí tenemos una vacuna en Guatemala, no a nivel nacional. Estos exantemas purpúricos pueden ser por sepsis, meningococo clásicamente, nos los pueden dar algunas endocarditis, pueden hacerlo las púrpuras de Heno-Scheulen, las arteritis nodosas, las trombocitopenias, algunas coagulopatías también, pero obviamente lo más grave cuando tenemos ese tipo de rash es descartar un meningococo. Y les cuento lo de varicela porque es más común que vayamos a tener nosotros procesos postvaricélicos. Estos son muy fáciles de distinguir porque son más grandes, no son elevados, tienen un blanqueamiento central y usualmente es un proceso anafiláctico o relacionado a procesos alérgicos, sobre todo el eritema múltiple. Reacciones medicamentosas, ¿verdad? Los exantemas nodulares, que es el del eritema nodoso, que está más relacionado con procesos autoinmunes, que como les describo son cosas, pueden verlo con una artritis reumatoidea juvenil, por ejemplo, con una artritis sistémica también se puede ver, cuando tienen niños con fiebres prolongadas y vean esto, pues vayan pensando en eritemas nodosos. Estas son las varias diferentes cosas que les pueden dar este tipo de eritemas. Y lo pasé rápido porque lo pueden revisar. Vamos a ver el algoritmo que ya vamos terminando. ¿Qué síntomas presentan procesos? Un pacientito que vamos a tener con algún tipo de viremias y asociadas a exantemas. Si tenemos un niño que está enfermo, tiene fiebre y tenemos algún tipo de rash, lo primero que tenemos que preguntar es si presenta algún tipo de proceso respiratorio agudo. Si sí, o sea, una coriza, entonces lo que puede estar teniendo es un sarampión, una rubiola, una mononucleosis infecciosa, una escarlatina o una varicela. ¿Qué tipo de rash tiene? ¿Es un rash vesiculoso? Si es vesiculoso, entonces lo que va a tener es una varicela. Ahora, ¿tiene catarro o solo tiene amigdalitis? Si tiene síntomas bien catarrales con descargas oculares, puede ser un sarampión o una rubiola. Si tiene una amigdalitis importante, puede ser una escarlatina o, como ya vimos, también una mononucleosis. Vamos del otro lado. El paciente tiene fiebre, y tiene algún tipo de rash, pero no tiene procesos catarrales evidentes. Puede ser un exantema, o sea, es una fiebre seca, digamos así. Podría ser un exantema infeccioso, un exantema súbito o una enfermedad Kawasaki, como ya habíamos platicado. ¿Cómo está la fiebre de este niño? ¿Tiene una fiebre alta? No, lo más probable es que vaya a ser un exantema infeccioso o un parvovirus B19. Si tiene fiebres altas, no dejemos nunca de pensar en Kawasaki. El exantema súbito es el que más alta nos da fiebre después de sarampión. Y esperemos, si más o menos en unos 5 días no cede la fiebre, el exantema súbito lo más que va a hacer de fiebre es una semana antes de hacer el rash. Si la fiebre continúa por más de una semana, pensemos en Kawasaki, ¿verdad? Acuérdense que las lesiones cardíacas de Kawasaki pues pueden llegar a ser grandes. Yo tengo niños ahorita en seguimiento, tengo un niño con una lesión gigante, un aneurisma gigante, que la pobre niña pasó por como 5 médicos y como por 3 hospitales y le fueron diagnosticando que obviamente eso tenía que haber tenido una faringitis, porque tiene faringitis. Después le dijeron que tenía una pielonefritis porque tienen piuria, ¿verdad?, en orina. Después le dijeron que no, que era una mononucleosis infecciosa porque tenía ganglios. Total que al final la niña lo que realmente, ya de todo esto pasó 6 semanas con fiebre. Lo que tenía era una Kawasaki, cuando ya lo pusimos el diagnóstico, pues lamentablemente ya tenía un aneurisma gigante. Entonces estemos al acecho. Y un par de palabras de enfermedad Kawasaki por estos niños que he visto que han sido... es fácil diagnosticar un Kawasaki cuando ustedes lo tienen con fiebre de 7 días, un ganglio único, su conjuntivitis seca y el rash. Si no diagnostican que es Kawasaki, también los doy por perdidos, ¿verdad? Pero es difícil, como esta niña que les estoy contando que empezó, lo que llamamos nosotros un Kawasaki incompleto, que realmente no es cierto. En el tiempo, en las 6 semanas, la niña completó todos sus signos.
pero no los tuvo todos juntos. O sea, a veces nos dicen que es un Kawasaki atípico o incompleto. No, tenemos que irlo viendo en el tiempo y casi siempre juntan todas sus características. Bueno, la enfermedad Kawasaki es una vasculitis de pequeño y mediano calibre, sobre todo va a lastimar las coronarias. Vamos a tener lo clásico, que es inyección conjuntival sin exudado, las alteraciones en la boca, ahora los labios partidos, el exantema, que puede ser morbiliforme, como ya lo hemos estado viendo, las alteraciones en las extremidades, las manitas que están hinchadas con lesiones que pueden confundirse con síndrome de ano, mano, boca, o de guante y calcetín, el eritema intenso en las palmas y plantas, la descamación ungueal, pero ya cuando estamos viendo la descamación y la trombocitosis, ya vamos tarde, y la linfadenopatía cervical. Uno quisiera ver estas 5 cosas en un mismo paciente, no es cierto, y por eso los estoy alertando. Uno puede ver a veces solo una de estas. Cuando tengan un niño con una fiebre prolongada, que ya tuvo o está teniendo una de estas, alerta, 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 puede ser Kawasaki. Eso sería todo para esta clase, así que muchísimas gracias. No sé si tiene alguna